Hay cosas que nunca dirás en voz alta, decisiones que tomaste solo, verdades que guardaste en los cuartos cerrados de tu mente, donde nadie recibe visita. La mayoría de las personas trata esos cuartos como algo incidental, simplemente cosas que prefieren mantener en privado. Arthur Schopenhauer pensaba diferente, y lo que él descubrió va a cambiar permanentemente la forma en que ves a cada persona a tu alrededor, cada conversación que tienes, cada momento en que alguien obtuvo algo de ti sin que entendieras exactamente cómo ocurrió. Schopenhauer pasó décadas diseccionando la naturaleza humana con una precisión que pocos tuvieron el valor de sostener, mientras otros filósofos construían sistemas optimistas. Él miraba al ser humano sin filtro y veía algo completamente diferente. Veía una fuerza ciega, irracional e insaciable gobernando a cada persona por debajo de la superficie de la conciencia. La llamó la voluntad. Y su descubrimiento más perturbador no fue la existencia de esa fuerza. Fue darse cuenta de que casi ningún ser humano sospecha siquiera que ella lo controla. La voluntad no razona, quiere, exige, empuja al hombre hacia adelante sin revelar jamás sus verdaderas intenciones. Por eso personas inteligentes toman decisiones estúpidas. Por eso hombres poderosos destruyen todo lo que construyeron en un momento de debilidad. Por eso tú ya has revelado cosas que nunca debiste revelar, creyendo que estabas siendo honesto, cuando en realidad estabas siendo dominado por una necesidad que ni siquiera podías nombrar. ¿Cuántas veces entregaste información que no debías simplemente porque sentiste la presión de ser transparente? Schopenhauer entendió algo que la mayoría de las personas llevará a la tumba sin haber comprendido jamás. La arquitectura de lo que eliges revelar y lo que entierras es el mecanismo fundamental del poder sobre tu propia vida. No las cosas que haces, no las palabras que hablas, las cosas que estratégicamente elegiste nunca dejar salir a la superficie. Hay 7 de ellas en particular. 7 categorías de información que, una vez expuestas, te disminuyen de forma permanente. No porque sean vergonzosas, porque son ventajas estructurales. Y anunciar una ventaja estructural antes de utilizarla es la única cosa más insensata que simplemente no tenerla. El último de los 7 va a reformular completamente todo lo que vino antes. Nunca reveles quién estás en proceso de convertirte. El año era 44 a.C. Julio César había sido asesinado en las escaleras del Senado romano. El imperio más poderoso de la tierra estaba sin centro, lleno de hombres poderosos, calculando sus próximos movimientos. Un joven de 18 años llegó a Roma para reclamar la herencia política de su tío adoptivo asesinado. Su nombre era Octavio. Los hombres que gobernaban Roma, Cicerón, Marco Antonio, los generales veteranos, miraron a ese joven y vieron exactamente lo que querían ver. Un niño, un peón útil. Marco Antonio se refería a él abiertamente como el chico. Cicerón escribía cartas describiendo a Octavio como un instrumento temporal que la República usaría y tiraría. Eran hombres inteligentes, experimentados, y todos cometieron exactamente el mismo error fatal. Miraron al Octavio que estaba frente a ellos y concluyeron que lo comprendían completamente. No vieron al hombre que se construía en las sombras. Mientras Marco Antonio lo descartaba, Octavio construía en silencio alianzas con los veteranos de César. Mientras el Senado debatía su papel, estudiaba la mecánica de la lealtad militar con precisión quirúrgica. Mientras cada jugador calculaba su debilidad, él diseñaba silenciosamente las condiciones de su ascenso. En 15 años, se convertiría en Augusto, el único gobernante de Roma, el arquitecto de un imperio que sobreviviría a cada persona en esa sala durante 4 siglos completos.
Cada hombre poderoso de esa época ajustó su comportamiento basándose en quién pensaba que Octavio era. Ninguno ajustó su comportamiento basándose en quién se estaba convirtiendo. Cuando la transformación estaba completa, era demasiado tarde. Ahora piensa en tu propia vida. Algo está cambiando debajo de la superficie. Estás construyendo algo que ellos no conocen. Estás acumulando algo que no pueden ver. ¿Sientes el impulso de hablar sobre eso? Ese impulso es la voluntad intentando revelarse antes de tiempo. Parece honestidad. Lo que realmente hace es entregarle a las personas a tu alrededor el proyecto exacto de lo que deben minar. Cuando las personas pueden verte en transición, encuentran automáticamente el momento en que eres más vulnerable. Esa es la ventana donde el desánimo se ofrece con una sonrisa, donde la duda se planta con aparente preocupación, donde un único comentario en el momento correcto puede vaciar meses de trabajo silencioso. La transformación que llega sin aviso llega con fuerza total, sin ventana de ataque, sin línea de defensa preparada. Simplemente llega como hecho consumado, y los hechos consumados no negocian. La mayoría escucha esto y concluye: mantén tus planes en silencio. Esa es la lección superficial, porque existe una revelación infinitamente más catastrófica que tus planes. Una que casi nadie guarda. Una que probablemente estás cometiendo ahora mismo con las personas más cercanas a ti. Cuando descubras el próximo secreto, te darás cuenta de que has estado cometiendo ese error toda tu vida. Ya conoces a esa persona. Tal vez trabajas con ella. Tal vez es alguien de tu familia. Tal vez es ese amigo que siempre parece saber más de lo que debería saber, que llega a las conversaciones ya con la conclusión que los demás todavía están intentando alcanzar, que nunca parece sorprendido por nada, que escucha más de lo que habla y, cuando habla, dice exactamente lo que necesita ser dicho en el momento exacto. Probablemente llamaste a esa persona intuitiva o perceptiva, o dijiste que tiene un don especial con la gente. Schopenhauer lo llamaría de otra forma. Diría que aprendió, consciente o instintivamente, el segundo secreto. Y que tú, sin darte cuenta, probablemente ya le entregaste todo lo que necesitaba para leerte completamente. Nunca reveles cómo lees a las personas. Este es el secreto que nadie discute. La mayoría entiende, en algún nivel, que no debe revelar sus debilidades. Sabe que no debe mostrar todas sus cartas, pero casi nadie comprende el costo real de revelar el mecanismo por el cual percibe y analiza el mundo a su alrededor. Piensa en la última vez que le dijiste a alguien cómo identificaste una mentira. Tal vez explicaste que siempre prestas atención a cómo una persona reacciona cuando el tema cambia repentinamente. Tal vez revelaste que desconfías de personas que están de acuerdo demasiado rápido. En ese momento, sin darte cuenta, entregaste un manual completo. Le mostraste exactamente qué señales activan tu sistema de lectura. Y a partir de ese momento, cualquier persona que quiera ocultarte algo sabe precisamente qué controlar cuando está frente a ti. Schopenhauer dedicó años a observar cómo los seres humanos se comunican por debajo de la capa de lo que dicen conscientemente. Argumentaba que la voluntad se filtra constantemente. Aparece en gestos pequeños, en pausas que duran medio segundo más de lo que deberían, en elecciones de palabras que revelan lo que el hablante intentaba ocultar. El hombre que entrena esa percepción y la mantiene completamente invisible posee algo extraordinario, una cámara oscura en la mente donde todo entra y nada sale. Pero la cámara solo funciona mientras nadie sabe que existe. Charles Maurice de Talleyrand fue probablemente el mayor superviviente político de la historia europea. Sirvió consecutivamente al antiguo régimen francés, a la Revolución Francesa, a Napoleón, a la Restauración Borbónica y a la monarquía de Julio. 5 estructuras de poder
radicalmente incompatibles. 50 años de convulsión política que devoró a prácticamente todo hombre que intentó navegarla. Cada uno de esos regímenes debería haberlo destruido. Ninguno lo hizo. Su secreto era que ninguno de sus empleadores jamás comprendió lo que él realmente veía cuando los miraba. Nunca reveló las señales que estaba leyendo. Nunca dejó transparentar los patrones que rastreaba. Parecía cálido, ocasionalmente indolente, un hombre que aparentaba observar menos de lo que observaba. En 1814, en el Congreso de Viena, Francia llegó como nación derrotada. Napoleón había sido exiliado. Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia llegaron esperando dividir Europa sin ninguna contribución francesa. Francia no tenía derecho de estar en esa mesa con ningún tipo de apalancamiento real. Talleyrand salió de Viena habiendo preservado el estatus de Francia como gran potencia, habiendo creado una división entre Rusia e Inglaterra y habiendo posicionado a Francia como el equilibrio indispensable del nuevo orden europeo. ¿Cómo lo hizo? Leía las fracturas entre las otras potencias antes de que ellas pudieran leerlas entre sí. Veía la tensión privada entre Metternich y el zar Alejandro antes de que fuera visible en cualquier gesto público. Leía la sala en una frecuencia a la que los otros delegados simplemente no podían acceder. Pero ninguno de ellos sabía que él estaba haciendo eso. Schopenhauer habría reconocido en Talleyrand algo que él mismo practicaba en la vida cotidiana. Era famoso por pasar horas en cafés en Frankfurt observando a las personas sin jamás revelar lo que observaba. Veía la voluntad de cada persona filtrándose por todos los poros, disfrazada de educación, de amabilidad, de indiferencia. Y jamás revelaba lo que veía. Ahora piensa en algo específico de tu propia vida. La última vez que alguien dijo una cosa, pero tú sentiste claramente que pensaba otra. Percibiste algo, una inconsistencia, una pausa en el momento equivocado. ¿Qué hiciste con esa percepción? ¿La guardaste en silencio? ¿O en algún momento revelaste que lo habías notado? Si lo revelaste, entregaste dos cosas simultáneamente. Entregaste la información de que posees ese sistema de percepción y entregaste la información de qué señal específica lo activó. La próxima vez, esa persona sabrá exactamente qué controlar. Los dos primeros secretos no son independientes. Son armadura y estrategia que se protegen mutuamente. La transformación silenciosa protege tu futuro. El método de percepción invisible protege tu capacidad de navegar el presente sin ser leído. Juntos crean algo que Schopenhauer consideraba lo más cercano a una ventaja absoluta, la capacidad de ver sin ser visto viendo. Pero hay un tercer elemento en esta arquitectura, uno que no tiene nada que ver con lo que ocultas sobre ti mismo, ni con cómo ves a los demás. Tiene todo que ver con algo que parece completamente inofensivo, algo que la mayoría revela en prácticamente cada conversación, sin jamás percibir lo que está entregando. Tiene que ver con el tiempo, con tu relación con el tiempo, y con lo que ocurre cuando alguien descubre exactamente cuánto tiempo puedes esperar. El tercer secreto es donde los imperios se ganan y se pierden. Y probablemente lo violaste la semana pasada. Existe un tipo de derrota que no aparece en ningún informe, que no queda registrada en ningún acta, que no genera ningún anuncio público. Es la derrota silenciosa del hombre que necesitaba una respuesta antes del viernes y dejó eso traslucir el martes. Es la derrota de la mujer que aceptó menos de lo que merecía porque la otra parte simplemente esperó hasta que el malestar se volvió insoportable. Es la derrota de cualquier persona que alguna vez entró en una negociación con un plazo interno que la otra parte descubrió. Y lo más perturbador de todo es que esa derrota ocurrió antes de que la negociación siquiera comenzara. Schopenhauer lo llamaría la voluntad traicionándose a sí misma. La voluntad es por naturaleza impaciente.
requiere, exige resolución. Empuja al individuo hacia el cierre, hacia el alivio, hacia el fin del estado de tensión, incluso cuando ese cierre representa una pérdida objetiva. Y cuando esa impaciencia se filtra hacia afuera, cuando la otra parte logra medir cuánto necesitas que esa situación se resuelva pronto, pasa a sostener exactamente lo que necesitas como si fuera una palanca. Nunca reveles la verdadera extensión de tu paciencia. En 1973, John Paul Getty, III, tenía 16 años y era nieto del hombre más rico del mundo cuando fue secuestrado en las calles de Roma. Los secuestradores exigieron $17 millones. J. Paul Getty Sr. podría haber firmado ese cheque esa misma tarde y ni siquiera haber notado la diferencia en su patrimonio. En cambio, emitió una declaración pública negándose a pagar. La prensa lo llamó monstruo. Su familia estaba en colapso emocional. Los secuestradores, que habían calculado que un hombre de esa riqueza cedería en días, encontraron algo para lo que no estaban preparados. Un oponente cuya urgencia no tenía fondo visible. Puedes imaginar lo que sintieron cuando pasaron las primeras semanas y Getty no movió un músculo. 5 meses después, desesperados y sin entender cómo aquello estaba ocurriendo, cortaron la oreja derecha del muchacho y la enviaron por correo a un periódico romano. El mundo reaccionó con horror. Getty esperó más. Terminó negociando el rescate por $2,2 millones, exactamente el valor máximo deducible por la legislación fiscal americana en ese momento. Ni un centavo más. Lo que los secuestradores descubrieron demasiado tarde fue la lección que Schopenhauer articuló con precisión quirúrgica. La presión requiere una herida donde aplicarse. Si no puedes localizar dónde está la herida, no tienes palanca. Getty se negó a mostrar dónde estaba la herida. Y sin la herida, el tiempo empezó a trabajar contra quien había iniciado la presión. Ahora, piensa en una situación reciente en tu propia vida, una propuesta que enviaste y no recibiste respuesta, una conversación que necesitaba ocurrir y seguía siendo postergada, una decisión que dependía de otra persona y que necesitabas que se tomara pronto. En algún momento dejaste traslucir tu urgencia, mandaste un mensaje de seguimiento cuando no debías. ¿Aceptaste condiciones peores simplemente para terminar con el malestar de la espera? Si fue así, transferiste el poder completamente a la otra parte sin que ella necesitara hacer nada más que esperar. Schopenhauer observó que la mayoría subestima drásticamente el poder del silencio prolongado. No el silencio pasivo de quien no tiene nada que decir. El silencio activo, calculado, de quien tiene todo que decir y elige no decirlo todavía. Cuando no hablas, la otra parte no sabe si eres indiferente, si estás calculando, si estás esperando algo que ella no puede ver. Esa incertidumbre es paralizante. Transforma la espera en una tortura psicológica que presiona mucho más eficientemente que cualquier argumento. ¿Cuántas veces en tu vida alguien usó tu urgencia como arma contra ti sin que te dieras cuenta en ese momento? La paciencia que ocultas no protege solo una negociación, se acumula en reputación a lo largo del tiempo. Las personas que te vieron esperar absolutamente inmóvil, mientras esperaban que cedieras y simplemente no cediste, cargan ese recuerdo en cada interacción futura. Tu paciencia invisible es un campo de fuerza que se fortalece cada vez que es probado y no encontrado. Tu paciencia visible es una cuenta regresiva que ellos sostienen en sus manos. Ahora considera algo más perturbador. Este principio no se limita a negociaciones formales. Gobierna cada dinámica de relación que tienes. Piensa en la persona de tu vida que siempre parece conseguir lo que quiere de ti, que nunca parece tener prisa, nunca necesita nada urgentemente,
Nunca demuestra que esa situación específica importa de una forma que puedas explotar. Esa persona, consciente o instintivamente, domina este principio. Y ahora piensa en lo opuesto, en la persona de tu vida que sabes que puedes hacer esperar, que sabes que va a ceder si simplemente no respondes lo suficientemente rápido, cuya urgencia es visible en cada mensaje que manda, en cada seguimiento innecesario, en cada concesión prematura que hace antes de que necesites pedirla. Schopenhauer escribió que la voluntad insaciable, cuando no es dominada, transforma al hombre en un instrumento de cualquier persona que aprenda a retener lo que él desea. El hombre dominado por la voluntad es predecible, y un hombre predecible es un hombre controlable. Pero hay algo aún más volátil que tu línea de tiempo, algo que, cuando se expone, recalibra permanentemente cada relación que tienes. No es estratégico, es emocional, y es precisamente por ser emocional que casi nadie puede guardarlo. El cuarto secreto es el que la mayoría expone sin siquiera percibir que lo hizo. No en un momento de presión visible, sino en un momento de aparente normalidad, cuando la guardia estaba baja, cuando parecía que no había nada en juego. Es el secreto sobre las salidas que ya tomaste internamente pero todavía no anunciaste. Y lo que le ocurre a tu poder en ese período silencioso va a cambiar permanentemente la forma en que habitas cada situación de la que estás a punto de salir. Imagina que ya tomaste una decisión, no importa cuál. Puede ser salir de un trabajo, terminar una relación, abandonar una sociedad, alejarte de una amistad que dejó de tener sentido. La decisión está tomada internamente. Sabes que vas a salir. La única pregunta es cuándo anunciarlo. La mayoría de las personas lo anuncia de inmediato. Siente el peso de la decisión no compartida como algo deshonesto, como si guardar esa información fuera una forma de traición. Corre a eliminar el malestar de la brecha entre lo que siente internamente y lo que el mundo sabe. Y en ese movimiento aparentemente honesto, en ese gesto que parece integridad, entrega voluntariamente la ventana estratégica más valiosa que jamás habitará. Schopenhauer observó este patrón repetidamente. El hombre dominado por la voluntad no puede soportar la tensión de lo no dicho. La voluntad empuja hacia la resolución, hacia el cierre, hacia el alivio del estado suspendido. Y ese empuje, cuando se obedece prematuramente, transforma una decisión de poder en una propuesta de negociación antes de que te des cuenta de lo que ocurrió. Nunca reveles de quién ya saliste mentalmente. El período entre la decisión interna y el anuncio público no es un vacío incómodo que debe llenarse rápido. Es la ventana donde posees algo que nunca volverás a tener después de que el anuncio se haga. La apariencia de inversión continua, sin la vulnerabilidad real que esa inversión crearía si fuera genuina. Observas sin ser observado. Evalúas sin ser evaluado. Ves el sistema funcionar como si todavía formaras parte de él, lo que revela cosas que jamás mostrarías si supiera que estás por salir. ¿Cuántas veces perdiste esa ventana por anunciar demasiado pronto? En 1954, un vendedor de equipos de cocina llamado Ray Kroc visitó un pequeño restaurante en San Bernardino, California. Los dueños eran dos hermanos llamados Richard y Maurice McDonald. Kroc quedó fascinado con el sistema de producción que habían desarrollado. Se convirtió en su agente de franquicias. Lo que los hermanos McDonald no percibieron fue que Kroc, desde los primeros meses de la asociación, ya había tomado internamente la decisión de que algún día controlaría esa operación completamente. Nunca reveló esa intención. Por el contrario, se presentó como el socio más dedicado que podían tener. Estudió cada aspecto del negocio con una atención que ellos interpretaron como lealtad. Mapeó cada fragilidad del acuerdo, cada cláusula que podía ser explotada, cada punto donde la estructura era vulnerable.
Cuando finalmente actuó, los hermanos MacDonald no tuvieron tiempo de reaccionar. Kroc había usado la ventana del silencio para construir una posición que hacía la salida devastadora para ellos. En 1961, compró la empresa entera por $2,7 millones. Hoy, McDonald's vale más de 200.000 millones. Los hermanos pasaron el resto de sus vidas sin recibir un centavo de regalías de la empresa que crearon. Schopenhauer diría que la voluntad de Kroc había operado exactamente como debía, en silencio total, acumulando, posicionando, esperando el momento de actuar sin anuncio previo. No porque Kroc fuera cruel, porque comprendía instintivamente que una intención revelada antes de estar completamente ejecutada es una intención que puede ser neutralizada. Tu salida silenciosa es tu soberanía. Tu salida anunciada es la oportunidad de ellos. Una decisión ejecutada sin anuncio previo llega como hecho, no como propuesta, no como apertura para renegociación, como hecho consumado. Y los hechos consumados cargan un peso que las propuestas jamás tendrán. La puerta se cierra. Y una puerta cerrada no puede ser negociada, pero existe un quinto secreto que opera en una dimensión diferente a todo lo anterior. No es emocional, es numérico, cuantificable, y revelarlo, incluso una sola vez, incluso en una conversación aparentemente sin consecuencias, crea una desventaja estructural que no puede deshacerse. Es el secreto del piso. El mínimo que aceptarás antes de alejarte. Y la mayoría no solo revela ese piso, lo anuncia con orgullo, creyendo que está estableciendo límites saludables, que está siendo clara sobre lo que acepta y lo que no. Lo que realmente está haciendo es entregarle el mapa de su límite absoluto a cualquier persona que quiera probarlo. Adam Galinsky, investigador de la Columbia Business School, documentó algo que debería perturbar a cualquier persona que alguna vez negoció algo. Cuando una parte revela su piso, la parte opuesta consistentemente ajusta su oferta para aterrizar exactamente en ese piso. No generosamente por encima, exactamente en él. Anunciaste el mínimo que aceptas. ¿Por qué ofrecerían algo más? Napoleón Bonaparte llegaba a la mesa de negociación con demandas tan extremas que parecían absurdas. Sus interlocutores estaban seguros de que estaba exagerando. Lo que no podían entender era que esa posición de apertura había sido calculada para un único propósito: hacer su piso real completamente invisible. Cuando finalmente cedía, todavía estaba muy por encima de lo que habría aceptado. Nadie jamás encontró el piso. El momento en que tu piso es conocido, deja de ser un piso. Se convierte en un techo. El estándar más alto que cualquier persona se sentirá obligada a mantener contigo, fijado permanentemente en el punto más bajo que alguna vez aceptaste. Pero ahora llegamos al sexto secreto, diferente a todos los anteriores de una forma fundamental. No se trata de lo que ocultas sobre ti mismo, se trata de lo que ocultas sobre cómo sabes lo que sabes. Es el secreto que mantiene a todos los demás funcionando, y la mayoría lo destruye en la primera oportunidad que tiene de parecer impresionante. En algún momento de tu vida, conociste a una persona que sabía cosas que no debería saber, no de forma sobrenatural, de forma perturbadoramente práctica. Sabía de un despido antes del anuncio oficial. Sabía del fin de una relación antes de que los propios involucrados lo admitieran públicamente. Sabía de conflictos internos que supuestamente nadie de afuera podía conocer. Probablemente lo atribuiste a la suerte o a la intuición, o dijiste que simplemente tenía un don especial para percibir las cosas. Schopenhauer diría que estabas mirando la superficie y perdiendo completamente lo que había debajo de ella. Nunca reveles la fuente de tu inteligencia. Existe en cada ambiente humano,
en cada empresa, en cada grupo social. Una persona que llega a las conversaciones ya sosteniendo la conclusión hacia la que todos los demás todavía están caminando. Que habla con una calma específica sobre desarrollos que aún no han sido anunciados. Que nunca parece sorprendida por nada. Que referencia información que supuestamente era privada sin jamás explicar cómo la obtuvo. Esa persona no es necesariamente la más inteligente en la sala, pero carga una gravedad que título y antigüedad no pueden explicar completamente. Y todo ese poder descansa sobre una única fundación, una red de personas que le confían información antes de que esa información se vuelva pública. Y esa fundación entera se derrumba en el momento en que alguien descubre exactamente quiénes son esas personas. ¿Tienes una persona así en tu vida? ¿O eres tú esa persona para los demás? Sir Francis Walsingham sirvió como secretario principal y maestro espía de la reina Isabel I de Inglaterra desde 1573 hasta su muerte en 1590. En 17 años, construyó el aparato de inteligencia más sofisticado que Europa había visto. Agentes infiltrados en cada corte importante del continente, informantes en cada puerto significativo, espías dentro de seminarios católicos desde Sevilla hasta Roma. Su red es acreditada con la exposición de al menos 3 conspiraciones separadas que habrían terminado completamente el reinado de Isabel. El aspecto más subestimado de Walsingham es su negativa absoluta a revelar la estructura de esa red a cualquier persona. No a Isabel, no a sus propios operativos más confiables. Cada segmento de la red conocía solo su propio segmento. Ningún agente sabía quiénes eran los otros agentes. Solo Walsingham sostenía la arquitectura completa en su mente. Cuando agentes eran capturados, no podían traicionar lo que jamás les había sido dado. La red permanecía intacta porque su estructura era completamente invisible incluso para quienes formaban parte de ella. En 1586, cuando la conspiración de Babington fue desmantelada, Isabel le preguntó directamente a Walsingham cómo había obtenido las cartas que probaban la participación de María Reina de Escocia. Walsingham respondió que había métodos que servían mejor a la reina cuando permanecían sin explicación. Isabel entendió de inmediato y no presionó. Sabía que la respuesta que Walsingham no dio era exactamente lo que protegía su capacidad de seguir sirviéndola. Las personas hablan libremente solo cuando creen que las palabras se detienen en ti. Schopenhauer argumentaba que el conocimiento es poder únicamente mientras su origen permanece oscuro. Una vez que la fuente se revela, el conocimiento pierde la mitad de su valor de inmediato porque ahora puede ser contestado, rastreado y neutralizado. La información en sí es la superficie. La fuente es la infraestructura que sostiene todo. Pierde una información y sigues funcionando. Pierde la infraestructura y quedas ciego permanentemente. Ahora piensa en la última vez que compartiste información sensible con alguien y revelaste de dónde venía. En ese momento, 2 cosas ocurrieron simultáneamente y ninguna te sirvió. La persona que originalmente te confió esa información descubrió que su confianza no fue contenida. Y ese descubrimiento, aunque nunca verbalizado, cambió permanentemente lo que está dispuesta a decirte en el futuro. Perdiste una fuente sin siquiera darte cuenta de que la estabas perdiendo. Y las personas que ahora saben quién es tu fuente empezaron a cultivar esa relación de forma independiente, a recibir directamente lo que antes llegaba a ti primero. Fuiste cortado de la cadena de información que habías construido sin que nadie necesitara hacer nada más, allá de usar la información que tú mismo entregaste. Schopenhauer vería esto como otra expresión de la voluntad humana, siendo usada contra el propio hombre. La voluntad quiere ser reconocida, quiere demostrar poder,
quiere que los demás sepan que tienes acceso, que sabes cosas. Y ese impulso de demostración, cuando se cede, destruye sistemáticamente la infraestructura misma que creó la ventaja que intentabas demostrar. Ahora sostén todo lo que se ha dicho hasta aquí. La transformación silenciosa que estás protegiendo. El método de percepción invisible. La paciencia que no estás cuantificando. Las salidas que ejecutas sin anuncio. El piso que estás enterrando. Las fuentes que estás compartimentalizando. 6 capas de protección que funcionan únicamente mientras permanecen ocultas. Pero existe una condición final, una sin la cual las otras 6 se derrumban simultáneamente. No es una adición a la arquitectura, es la arquitectura misma. Es el séptimo secreto. Y es el único que ningún filósofo del poder logró incluir sin violarlo en el propio acto de incluirlo. Lo que viene ahora va a reformular todo lo que acabas de aprender y va a explicar por qué el hombre que mejor comprendió estas reglas en la historia nunca se benefició completamente de ellas. Hay una ironía cruel en el centro de todo lo que Schopenhauer comprendió sobre la naturaleza humana. Pasó décadas diseccionando los mecanismos por los cuales la voluntad traiciona al hombre. Mapeó con una precisión que ningún pensador antes o después de él igualó exactamente cómo el impulso de ser reconocido destruye sistemáticamente las ventajas que el hombre construyó. Articuló todo esto con una clareza extraordinaria. Y luego, durante la mayor parte de su vida, fue completamente ignorado. No porque sus ideas fueran débiles, porque llegó demasiado temprano, porque el mundo todavía no estaba listo para escuchar verdades que no ofrecían consuelo. Schopenhauer esperó, en silencio, durante décadas. Y entonces, a los 62 años, cuando la mayoría de los hombres ya había renunciado a cualquier reconocimiento que no había llegado, el mundo comenzó a percibir lo que había escrito. Estudiantes viajaban específicamente a Frankfurt para verlo. Correspondencia llegaba de toda Europa. El hombre ignorado durante décadas vivió lo suficiente para ver su obra reconocida como fundamental. Había esperado sin revelar la extensión de su paciencia. Había continuado trabajando sin anunciar su transformación. Había guardado sus métodos sin exponer cómo pensaba. Y cuando el reconocimiento llegó como hecho consumado. Nunca reveles que operas por ninguna de estas reglas. Este es el séptimo secreto y es el único que contiene a todos los demás dentro de sí. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513 y lo dedicó a Lorenzo de Medici. Quería demostrar su valor. Creía que la transparencia sobre su conocimiento del poder sería recompensada con una posición de influencia. Los Medici jamás lo emplearon. El libro que debía probar su genio se convirtió en la evidencia de su peligro. Porque un hombre que comprende la mecánica del poder con esa clareza, que puede articular explícitamente cómo funciona la manipulación, ese hombre no puede ser confiado para operar lealmente. Cada gesto que haga será leído como movimiento calculado. Cada palabra será analizada como estrategia. Maquiavelo no falló porque no entendía el poder. Falló porque anunció que lo entendía. Schopenhauer comprendió esto profundamente. La voluntad es más poderosa cuando nadie sabe que la dominas. El momento en que las personas perciben que operas estratégicamente, que piensas antes de hablar, que guardas información deliberadamente, cada interacción que tienes con ellas cambia de naturaleza completamente. Dejan de responder espontáneamente. Empiezan a calcular. Empiezan a preguntarse qué significa realmente cada cosa que dices. Y una persona que calcula en lugar de responder espontáneamente, deja de revelar las cosas que necesitas ver para navegar el mundo con precisión. Pierdes el acceso a la realidad no filtrada de las personas a tu alrededor. Y sin ese acceso,
Todas las otras ventajas que construiste quedan ciegas. Entonces, ¿cómo aplicas todo esto en la práctica? No como una lista de reglas a seguir conscientemente en cada conversación. Ese enfoque es la trampa en la que cae la mayoría. Empiezan a monitorear cada palabra que dicen, cada información que comparten. Y ese monitoreo excesivo crea exactamente la rigidez artificial que los hace legibles. La aplicación real es más sutil y más profunda que eso. Es sobre desarrollar con el tiempo una relación diferente con el impulso de revelar. Cada vez que sientas la urgencia de contarle a alguien sobre la transformación que estás viviendo, detente un segundo y pregúntate, ¿esta revelación me sirve a mí o sirve a mi necesidad de ser visto? Cada vez que estés a punto de explicar cómo percibiste algo en alguien, pregúntate, ¿estoy entregando un método que debería permanecer invisible? Cada vez que sientas la presión de revelar cuánto necesitas que algo se resuelva pronto, pregúntate, ¿estoy transfiriendo poder en este momento? Esas pausas, practicadas con consistencia, no te transforman en una persona fría o calculadora. Te transforman en una persona que actúa desde la elección consciente, en lugar de ser arrastrada por la voluntad impaciente que Schopenhauer describió con tanta precisión. Schopenhauer esperó décadas por el reconocimiento que merecía. Continuó escribiendo, continuó pensando, continuó refinando sus ideas, incluso cuando el mundo no prestaba atención. No porque fuera resignado, porque había comprendido que la voluntad de ser reconocido de inmediato es la forma más común en que los hombres destruyen el trabajo más importante que jamás hicieron. Lo que estás construyendo ahora tiene un tiempo propio. Forzarlo a revelarse antes de ese tiempo, por impaciencia, por necesidad de validación, es entregarle a las circunstancias el poder de determinar cuándo y cómo llega al mundo. Schopenhauer esperó, y cuando llegó con la fuerza de todo lo que había sido construido en silencio durante décadas. Si este video llegó hasta ti, no fue por accidente. Llegó porque estabas, en algún nivel, listo para escuchar lo que se dijo aquí. Si algo en este video tocó algo en ti, si una sola idea cambió la forma en que vas a mirar una situación de tu vida a partir de hoy, deja un comentario abajo. Puede ser una palabra, puede ser anónimo. Ese gesto simple le dice al algoritmo que este contenido importa y garantiza que siga llegando a las personas que necesitan escucharlo. Si todavía no estás suscrito a Mente Lúcida, suscríbete ahora. Lo que se dijo aquí es solo el comienzo. El próximo video va aún más profundo.